Bienvenidos a otro episodio de Future Design, nuestro podcast para hablar sobre estrategia, innovación y transformación directamente con los líderes empresariales que están forjando el cambio. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante alrededor de una pregunta clave hoy en un mercado tan complejo, y es cómo diseñamos océanos azules en medio de un gran océano rojo. Adelante. Mi querido, muchísimas gracias y bienvenido a nuestro podcast. Qué gusto, Guille. Realmente muy agradecido de estar acá. Siempre conversar contigo es muy interesante y ahora lo vamos a hacer ante las cámaras. Así que, como tú me decías al inicio, hay que relajarse, más bien tener esas conversaciones muy chéveres que normalmente tenemos fuera incluso de trabajo, ¿no? Muchísimas gracias, sobre todo por darte el espacio. Sé que tu agenda frente a una organización tan dinámica como es Conecta es exigente, así que apreciamos muchísimo que te des ese tiempo, pero creo que para conocimiento de nuestra audiencia es importantísimo que nos cuentes un poquito de quién es Conecta, qué clase de jugadores hoy en el mercado, pero también cuál es tu rol frente a la compañía y lo que ha significado este viaje hasta la fecha de hoy, con todos los desafíos, incluso los que están enfrentando hoy por hoy. Pregunta interesante. Conecta es un procesador de pagos. Somos una empresa cuyos dueños son las cooperativas de ahorro y crédito y el Consejo Mundial de Cooperativas. Tiene casi 20 años ya de haberse fundado, de los cuales 14 estoy yo al frente. Sin embargo, creo que Conecta tiene que ser un procesador diferente por la naturaleza, no solo de nuestros accionistas, sino del mercado que principalmente servimos, como son las cooperativas de ahorro y crédito, también bancos de micro y mutualistas. Entonces, este tiene que ser un jugador diferente, que por supuesto esté especializado en pagos, ¿no es cierto? Este mundo global de pagos tan complejo, tan tecnológico, hablar tanto de negocio, de finanzas, de seguridad, son varios los ámbitos que en lo que tenemos que operar. Sin embargo, tenemos que ir un poco más allá, pensar en mercadeo, en educación financiera, porque capaz a un cliente de una entidad financiera normal, de un banco, le puede parecer como obvio que le ofrezcan una tarjeta, una aplicación capaz para nuestro mercado, ¿no? Entonces tenemos que educar mucho, así que yo siempre hablo de que nuestros objetivos tienen un sentido que va más allá solo de la operación y de la tecnología, sino también meterse en temas de inclusión financiera. Así que eso es Conecta este rato. Genial, nos honra muchísimo trabajar junto a ustedes. Gracias. Desde el año pasado, y creo que me gustó muchísimo algo que acabas de decir, que es también consonante con la clase de conversaciones que buscamos tener en este espacio. Liderar la compañía hoy es, para ti como individuo, entender de tecnología, entender de riesgos financieros, entender de riesgos informáticos, entender de condiciones de mercado, de comportamiento de la gente, de educación financiera. Es decir, esto no es solo administrar una compañía, esto es literalmente involucrarse con todo lo que está pasando alrededor de tu negocio directo, del negocio de tus clientes y del negocio de sus clientes. Es un reto. Es un reto muy fuerte y pensemos el por qué no se conecta. Capaz con eso te respondo esta pregunta, pero hace 20 años la oferta de servicios de pagos, de servicios de canales transaccionales era inexistente o muy limitada para las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, el Consejo Mundial de Cooperativas, WOCU, trae este tipo de iniciativas de algunos países de la región. Okay. Me parece que fueron 8 países los que se crearon empresas como Conecta, de la cual, con las condiciones de pagos y el crecimiento que ha tenido, la única que ha evolucionado es Red Transaccional Cooperativa, que es la administradora de Red Conecta. Y había que cumplir con varios desafíos. Lo que se tenía en la cabeza capaz era generar economías de escala. Y generar economías de escala porque también el tamaño de las entidades en ese momento no daba lo mejor para llegar a este tipo de servicios. Pero con la evolución que ha tenido, esto ha ido más allá, porque al inicio una empresa que se crea como un emprendimiento tal, ¿no es cierto? Como estas startups que a lo mejor se crean en un garage. No creo que fue un garage, pero sí en una oficina muy chiquita con 2 personas y una computadora capaz, con un capital tan reducido que lo que se tuvieron es que tomar ciertos aliados tecnológicos que también eran aliados de negocio. Entonces, en ese momento, cuando nace una empresa así, al inicio tienes que tratar de generar negocio e ir pensando en los temas que nombraste hace un momento, en todos estos ámbitos tan complejos que tiene el mundo de pagos.
cómo entras en ese círculo virtuoso de generar negocio y de ir no solo satisfaciendo las necesidades de tus clientes, sino también irse adaptando a las condiciones que tiene una industria como es la de pagos. Era como que loco, y voy a soltar una cifra, pero $62,000 para iniciar una empresa de estas, como que te suena a un tema que alguien, simplemente un lunático, pueda tener una idea de estas. Creo que incluso los accionistas y los fundadores en ese momento, porque, a ver, si bien los accionistas son cooperativas, hay personas detrás de estas cooperativas, correcto, evidentemente, creo que no pensaron el alcance que tenía. Lo que nos dimos cuenta es que si no empezábamos en ese momento, capaz que la normativa, que los requerimientos de la industria eran menores. Y te pongo un ejemplo. Todavía tenías una tarjeta con banda, ¿no es cierto? Con la misma tecnología de la banda magnética. Cuando seguramente tú y yo y algunos de nuestros amigos grababan música en cassette. En cassette. Llamando a la radio. Sí, y esperando que no se le ocurra mandar una propaganda a media canción, ¿no? Correcto. Las cosas fueron cambiando. Entonces, las cooperativas de ahorro y crédito no solo necesitan un concentrador que genere economías de escala, sino que necesitan una empresa que es de ellos, que se especialice en todos estos ámbitos. Correcto. Que se especialice en tecnología. Es una tecnología muy compleja esta, ¿no? Yo siempre le digo a mi equipo, pero si es que tú pierdes 5 minutos en tu vida, no te suena mucho, pero si estás 1 minuto al frente de un cajero automático, de un POS o en tu aplicación esperando que te dé una respuesta a la transacción, te parece toda una vida. Claro, ya hay un problema. Entonces los sistemas tienen que ser muy complejos porque tienen que ser rápidos, tienen que ser seguros, por supuesto. Tienes que tener una administración eficiente de prevención de fraudes y atenderle al cliente, y sobre todo un cliente de la base de la pirámide que va a ser diferente el golpe. No sé si se le llevan $20, va a ser diferente el golpe y va a ser muy fuerte para él, capaz comparado con otra persona de otra clase social y económica. Entonces, necesitan esta empresa que se especialice y les ayude a hacer ese trabajo. Creo que eso lo han entendido nuestros fundadores, lo han entendido nuestros clientes, pero también lo ha entendido la industria. Correcto. Saber que hay ese jugador especialista para llegar a esta parte del mercado, que hay que atenderla, que no solo por un tema de negocio, sino por un tema de responsabilidad social empresarial. Hay que atender esta parte del mercado. Entonces, contar con un jugador como Conecta, que una estos dos grandes mundos, ¿no es cierto? Estas entidades que procuran y su principal objetivo es la inclusión financiera, con este gran mundo global de pagos que requiere de muchos elementos que hay que cumplirlos y que en muchos de esos no hay margen para el error, ¿no? Así que sí, por eso creo que tenemos que estar metidos en todos estos ámbitos y termina siendo un tema complejo, pero por supuesto muy apasionante. Muy entretenido. Definitivamente. Sí, muy entretenido, por supuesto. Y ahí me encantó esta idea que acabas de mencionar hace un momento. Finalmente Conecta nace como una fintech. Nace como una fintech, ahora es una paytech, si utilizamos los términos de moda. Es ahora una paytech, es una paytech que está transformando el mercado. Pero también mencionaste algo que es súper importante, donde creo que muy a menudo cuando hablamos del mundo tecnológico, solemos dejar por fuera al ser humano. Y en Conecta no es el caso. Tú lo decías hace un momento, no solo se trata de tecnología, de gestión de riesgos digitales, electrónicos, de todos estos finalmente fierros y unos y ceros, pero también detrás de todo eso hay una persona gestionando su dinero. Por supuesto. En una situación de compra, en una situación de pago. ¿Dónde aparece el ser humano en esa visión de Conecta? A ver, primero que el reto de los últimos meses, y creo que sobre todo, y ya te voy a mandar una cuña publicitaria de aquí, pero el trabajar con ustedes creo que nos ha ido abriendo ese mundo, pero la visión es no diseñar productos y modelos sentados en el escritorio. Correcto. Tenemos que saber qué piensa la gente porque estamos atendiendo a alguien. Además, y suma eso, si bien Conecta es una empresa con accionistas cooperativos, la cooperativa tiene de hecho 7 principios. Tú sabes que nuestras entidades son muy filosóficas, ¿no es cierto? Tienen esto de cooperar entre cooperativas, con lo cual, que es el 6º principio, con lo cual nosotros cumplimos a través de la tecnología. Sin ser un integrador, integramos a varias entidades. Pero sobre todo es el pensar en este servicio
personalizado que han tenido las entidades. Correcto. Si tú vas a muchas cooperativas, sobre todo las clásicas, las que tienen ya algún tiempo en el mercado, vas a ver que la oficina de la gerente o el gerente está cerca de la parte de atención al público y dices como que loco hacerlo, ¿no? Sí, porque estaban abiertos a atender directamente al público, al socio, ¿no es cierto? Final, sí. De hecho, hay un caso muy interesante, voy a decir el nombre de Cooperativa Pastaza, que Edgar Acuña, que es un cooperativista muy reconocido. Licenciado. Sí, en la época de la pandemia lo que hizo es poner películas, protecciones, digamos, láminas de plástico como para poder seguir atendiendo. O sea, había que darse modos, pero hay que seguir atendiendo a la gente. Entonces, no se llega con tecnología. El tema es saber qué requiere la gente. No pensemos nosotros desde un escritorio acá en la Avenida República, pensando cuál es el app, por ejemplo, más utilizado en Estados Unidos. Claro. No, tenemos que saber cuál es la realidad de ellos. Estamos sirviéndolos. Qué chévere que con la tecnología, por ejemplo, tengamos data para conocerle más a nuestro cliente, para saber cuáles son sus gustos, sus preferencias, sin dejar de mirar o de tener esa observación directa. La data está en quién transacciona. Si nuestro público, nuestros clientes a quienes servimos no transaccionan aún, no vamos a tener data. Hay que integrar esas dos estrategias. Sin embargo, la persona siempre tiene que estar ahí. Las cooperativas nacen con personas y por personas. Nosotros tenemos que seguir haciendo honor a quienes son nuestros accionistas y fundadores. Y creo que eso es muy importante. Y una de las cosas que más decimos desde el trabajo que hacemos en ATID, y apreciamos muchísimo que se nos haya brindado la oportunidad de trabajar en ese reto juntos, de que la oportunidad de diferenciación en el mercado es regresar a ese propósito que nos definió incluso desde el nacimiento. Las cooperativas nacieron con un objeto social. Así es. ¿No? Principalmente pensado en la base de la pirámide, esas personas que no suelen tener acceso a servicios financieros, soluciones financieras de calidad, y cómo esas personas tienen nuevas oportunidades gracias a ese acompañamiento. Y ahí donde pues tuvimos el primer reto en conjunto, la primera oportunidad de trabajar juntos. Nos encantó la oportunidad de trabajar en un tema que parecería que ya está resuelto. Estábamos por invitación de Conecta, se nos pidió estudiar el comportamiento de tarjetas de crédito en los mercados secundarios del país, y nacía desde una inquietud compleja. Eso ya está más que vendido. La gente ya sabe de tarjetas de crédito. ¿Qué pasa cuando salimos de las ciudades principales? ¿Qué pasa cuando nos alejamos de la capital, del puerto principal, de los principales centros de comercio y empezamos a mirar otras ciudades? Y ahí encontramos lo que tú decías, ese componente humano específico a otros retos, a otras naturalezas, a otros contextos. Y me encanta que ahora Conecta está muy enfocada en entender ese componente también dentro de su ciclo de negocio, dentro de su oferta de valor, pero también en el viaje de acompañar a sus propios clientes. O sea, regresamos a ese concepto básico de atendemos a personas, y las personas necesitan más que solo tecnología. Por supuesto. Las personas, cuando estamos hablando de pagos, necesitan educación. Correcto. Necesitan conocer para qué sirve un medio de pago. O sea, no sé si todo el mundo, no sé, quienes estén escuchando este podcast, capaz gente que esté en la industria, les parece muy fácil sacar un crédito. Correcto. Ya, hay cosas que nos parecen muy fáciles. Como, obvias casi. No sé, como quien tiene que irse a Miami y dices, bueno, voy a comprar un ticket y ojalá no esté muy caro porque la gasolina ha subido, y en 4 horas estás en Miami. Y tienes otras personas que llegar a Estados Unidos con otro fin, de subsistir, de crear patrimonio, se demoran meses porque tienen que caminar desde Quito, cruzar selvas complicadas, pasar por gente complicada, y lo que te significó 4 horas a mucha gente implica endeudarse. Correcto. Y muchos meses para llegar. Y arriesgar la vida. Para nosotros un crédito, para mucha gente un crédito, es tan fácil como llamar a una institución financiera, a una cooperativa, a un banco y pedir el crédito con las consideraciones necesarias, dependiendo de tu capacidad. Yo creo que tienen que entender que los pagos le abren el mundo a los servicios financieros. Correcto. Yo hablo de una integración inversa, porque, a ver, tú para llegar a tener un medio de pago, una tarjeta, una billetera móvil,
lo que tenías que hacer es tener una cuenta, o sea, ya estar incluido. Correcto. Ahora vemos que puede ser al revés. Con un medio de pago, por ejemplo, sí. Con el tema de las billeteras móviles como Panapay, que salimos al mercado en el mes de diciembre, estamos trabajando en masificar con nuestras entidades. Es un trabajo muy, muy duro, pero el que tú puedas tener acceso a eso te da la oportunidad de incluirte financieramente y tener acceso a esos servicios financieros, de ese crédito que era casi inexistente para ti y que tenías que recurrir a un usurero, a un chulquero, que para mí es la esclavitud moderna, es Total. Los intereses que tienes que pagar a alguien así. Entonces mira la importancia que tienen los pagos. Así que hay que pensar también en ese fin último que es la inclusión financiera. Y no es de más. O sea, hace 200 años el trabajar era tener tu terreno, el poder sembrarlo y sacar sus frutos y comer de ahí. Ahora es el dinero y es conseguir dinero para emprender, para subsistir, para lo que requieres. Los pagos llegan ahí otra vez. Yo creo que para Conecta es importante pensar en la industria de pagos, pero con propósito. Me encanta. Me encanta porque además justo forma parte de esa transformación y esa evolución que la compañía ha venido teniendo. Insisto, nos encanta haber formado parte de un pedacito de ese viaje. Pero tú le decías hace un momento, por ejemplo, ahora que estamos hablando de Panapay, que es el primer sistema interoperable en el país y que forma parte de ese principio básico de impactar a la base de la sociedad. Porque estamos diciéndole a la persona que tiene la libertad de utilizar cualquier actor en distintas circunstancias y tiene acceso a su dinero y retorno de sus pagos directamente, ¿verdad? Entonces, creo que aunque entrar a hablar específicamente de interoperabilidad podría desviarnos un poco del foco de la conversación, pero sí que me gusta mucho ese concepto de la compañía pone su foco en cómo impacta a las personas integralmente, incluso en cómo les brinda mejores realidades, oportunidades de vida mediante un sistema de pagos interoperable, mediante tecnología de punta, mediante soluciones seguras, pero otra vez, como compañía, siempre mirando a la persona, a ese ser humano que hay detrás de todo este ecosistema. Porque ese es el fin de las cooperativas, además. Correcto. Entonces no nos alejamos de esos objetivos tan claros y tan valiosos por los cuales se han fundado las cooperativas de ahorro y crédito, sabiendo otra vez lo complicado que es este mundo de los pagos, no tanta tecnología, tanta seguridad. Pero no podemos descuidarnos realmente de lo que es servirles. Y no es un tema publicitario y creo que, por favor. Es tan chévere que nos conozcas tan de cerca. Pero tú incluso has visto que nuestros directores, representantes de nuestras entidades accionistas, son muy, digamos que muy tranquilos en los niveles de rentabilidad que quieren alcanzar, porque es más bien darles el servicio a las cooperativas que no son ellos. Correcto. Que no son los accionistas, que son son clientes. Nosotros tenemos, como para que estén enterados nuestro público, tenemos 22 accionistas, 21 cooperativas del Consejo Mundial el Consejo Mundial de Cooperativas, pero tenemos más de 80 entidades dentro de la red. Entonces, las tarifas que debemos tener nosotros son no en función de maximizar la rentabilidad, sino de que los socios y clientes de sus fraternas aliadas, digamos, o fraternas colegas puedan tener ese servicio. Nosotros damos servicios de segmento 1 al segmento 4. Wow. Una cooperativa de segmento 4 tiene tarjeta internacional. Imagínate. Y estamos hablando entonces de atender a público que está en la ruralidad, que está en condiciones de vida muy distintas a las que vivimos acá en la ciudad. Y mira, yéndonos a eso, nosotros conversamos con un buen amigo de la industria de pagos de hace muchos años, más años que nosotros. y él decía en estas discusiones, a un campesino no le hace falta una tarjeta internacional. Y lo que estamos viendo ahora es que esos campesinos, que nos decía este buen amigo, utilizan la tarjeta de una manera muy interesante. Y aunque no hay adquirencia física en el sector rural, lo hacen de adquirencia digital con tarjeta no presente. Correcto. O sea, hay necesidad, realmente existe, pero hay que llegarle de la manera adecuada. Pero si nosotros le preguntábamos capaz a esa persona que ahora utiliza la tarjeta, le preguntamos hace 5 años y no sé si te acuerdas, pero creo que cómo le enfocaron ustedes de ese estudio, que fue el primero con el que nos ayudaron. No era tanto preguntarle, oye, ¿quieres tarjeta de crédito? ¿Quieres tarjeta de débito? ¿Quieres una aplicación? No era por el sí o el no. Más bien era encontrar información
¿no es cierto? Que de alguna forma nos entregue inputs para saber con qué producto le vamos a llegar. No necesariamente era un sí. Correcto. ¿Qué necesidades tienes? ¿Quieres vender? ¿Quieres vender tu producto? ¿Necesitas comprar insumos? ¿Tienes parientes que vivan afuera? A ver, empecemos a hablar un poco. Claro, esas palancas del comportamiento. Son palancas, exactamente. Entonces, sí, realmente creo que eso fue muy, muy, muy interesante el cómo llegamos y lo que les estamos brindando. Otra vez, porque más allá de cualquier cosa, la persona tiene que estar al centro y tenemos que servirles a nuestros socios y clientes. Y yo quiero ahora tal vez cambiar un poquito el rumbo de la conversación y preguntarte, tú nos decías hace un momento, más de una década ya liderando la compañía, con todo lo que eso significa, con los retos, con la evolución propia de la compañía, del mercado, del volumen de negocio que ustedes han tenido que ir atendiendo a través del tiempo. Pero, ¿por qué en un momento dado ustedes como compañía dicen, y tú desde el liderazgo como el máximo tomador de decisión en la gestión, desde la administración como el gerente general, ¿por qué en algún momento dices, vamos a empezar a explorar nuevas maneras de hacer las cosas? Porque parecería ser que la tendencia natural es, si tengo un negocio que funciona, pues por ahí dicen que el dicho gringo es, si no está roto, no lo cambies. Uh-huh. Pero ustedes no se quedan con lo que está funcionando. Ustedes siempre están explorando los siguientes horizontes. ¿Por qué buscar nuevos retos, nuevos desafíos, nuevos dolores de cabeza, incluso en algunos casos? ¿Por qué seguir evolucionando? Pero sobre todo, desde tu vista como el gerente general, porque es un salto de fe hacer ese ejercicio. A ver, te hablo primero desde lo romántico, ¿no? Si no tuviéramos nosotros esa visión, cuando entré a Conecta, conmigo éramos 12 personas. Y eran 12 personas viviendo de Conecta, ¿no es cierto? 12 familias viviendo de Conecta, con muchas necesidades, por supuesto, como empresa y en un sector que estaba ávido de que le demos este tipo de productos. Nosotros teníamos que ver la forma de reinventarnos, de ir creciendo al mismo tiempo si agarrábamos dinámica. Capaz en esta última parte, lo que pasa es que ya fue un negocio que creció con mucho esfuerzo y ahora ya no son 12 personas, sino somos más de 100 personas y más de 100 familias dependiendo de Conecta. Pero cuando ingresé éramos 30 cooperativas dependiendo de Conecta y ahora son más de 80 cooperativas, bancos y mutualistas ávidos de servicio. Tuvimos algún problema tecnológico con tecnología muy, muy de antes. Correcto. Muy limitada. Y estuvimos, digamos que desconectados de la red nacional de cajeros automáticos por 24 horas. 24 horas en la que no tuve una sola llamada de un gerente para reclamarme qué es lo que pasó. Ahora, si tienes una caída de 3 minutos, de 5 minutos, estamos en un cambio tecnológico muy importante. Normalmente pasa esto en las estabilizaciones. Tienes llamadas enseguida porque le enseñaste a mucha gente a utilizar. Elevaste el nivel de servicio. Esa gente obviamente está reclamando a su institución financiera. Elevamos nosotros ese nivel de servicio y ya tenemos esos reclamos directamente para nosotros. El tema es que, claro, pasó todo esto y ahora estás entrando cada vez a nuevas ligas. Correcto. Porque teníamos un servicio muy doméstico, empezaste a jugar ya ligas internacionales. Si no te reinventas y no vas cambiando, te vas a quedar. Yo soy muy escéptico, entonces si me hablas de ovnis y ese tipo de cosas y si no tengo información científica... Evidencia científica, perdón, no creo en eso. Entonces pitonizo no soy. Pero algo que somos, creo que los empresarios, los economistas, muchos profesionales, es que tú tienes que ir viendo qué es lo que va a pasar con algo en el tiempo. No tienes... Ahí se van a resentir algunos contadores, pero no tienes que hablar como contador en el saldo. Correcto. No tienes que ver como financiero en el flujo. Y el tema es hacia dónde vienen los medios de pago, hacia dónde vienen todos los temas de innovación. Ahora hablamos de inteligencia artificial y un montón de cosas que estuvimos conversando justamente el otro día. A propósito, felicitaciones porque por el aniversario de ATID estuvo muy, muy linda la conversación. Muchas gracias. Y hacia dónde van las cosas. Íbamos a poder estar tranquilos en lo que estábamos ahora, sobre todo un manejo de efectivo y muy limitado de transacciones digitales. Nos hubiéramos podido quedar ahí, gozar capaz algunos años más de buena rentabilidad con lo que va quedando del mercado en esa parte. Simplemente si no hacíamos eso, no solo que los productos y la misma empresa podría, siendo muy catastróficos, desaparecer,
sino que no les estamos dando las herramientas a nuestras entidades para que puedan seguir brindando esos servicios a la gente. Ya no quieren solo la tarjetita o el cajero automático que se prendía sobre todo los fines de semana, que había feria en el pueblo y que estaba cerrada la agencia, sino que necesitas estar las 24 horas, los 7 días de la semana con servicios de pagos, porque se te ocurrió que quieres ver el partido, tienes que pagar streaming, que quieres ver tu serie, cualquier cosa, o traerte algo, porque son insumos para un emprendedor que los traes de afuera y necesitas de esa parte. Entonces sí, tienes que ir cambiando porque la sociedad cambia. Y si uno se queda, creo que es mi responsabilidad con gerente de una empresa tan bonita y creo que con tantos principios como Conecta, ir pensando hacia dónde tenemos que ir y dando los pasos y haciéndolo. Me encanta. Y creo que tal vez hay que seguir siempre empujando esta idea de ya no son solo 100 familias impactadas. Los discutíamos alguna vez durante el ejercicio de la planificación estratégica. Ya en realidad estamos hablando de cientos de miles de familias cuando pensamos en todas esas personas que se benefician de la red que ustedes han construido de soluciones a través del tiempo. Entonces, eso también es parte de ese compromiso que se vive dentro de la compañía, lo cual aplaudo muchísimo. Pero tengo que preguntar, ya tú me diste ahí la puntita hace un ratico de el trabajo que hemos hecho juntos. Lo decíamos justo la semana pasada en el evento de aniversario que tuvimos recientemente como firma consultora. Parecería ser que un gerente general como tú, preparado, curtido en el campo, curtido en lo empresarial, en la gestión, parecería ser que el consultor o el rol del consultor o de los consultores es cada vez más descartable, cuando literalmente puedes acudir a una inteligencia artificial, a un agente de inteligencia artificial, un chatbot, y preguntarle basado en el prompt de X o Y firma de las Big Four, ármame el plan estratégico. ¿Todavía hay un espacio para los consultores? Pero total. ¿Por qué? Estamos atendiendo a humanos, ¿no? Correcto. Sí, yo sé que los humanos somos los que damos la data o la tecnología para poder aprovechar esa data y que esa inteligencia artificial funcione y actúe. El comportamiento humano es muy impredecible. Hay cosas que no van a cambiar nunca. Mientras existamos los humanos, por ejemplo, tenemos que comer. Correcto. La inteligencia artificial no va a hacer que le digas, no sé, a cualquiera de las plataformas de este rato, oye, pásate una manzanita, una hamburguesa. Correcto. Y que de alguna forma llegue con datos y tú ves y ya, satisfecho. Y la foto, yo estoy feliz. No, hay cosas, el comportamiento humano que requieren visiones y esas visiones van cambiando. Y no sé si me equivoco, ya con la computación cuántica vamos a tener computadoras tan fuertes que van a poder, pero predecir rapidísimo esos cambios. Mira, pongamos como un ejemplo de hace ya 27 años, cuando estábamos, después de la crisis financiera, ¿no? 26 años. Después de la crisis financiera, ¿te acuerdas cómo el tipo de cambio empezó a subir? Y lo descontrola, y estaba descontrolado. De día a día. ¿Qué te dice la teoría económica? Que si subes las tasas de interés, la gente va a estar más tranquila y va a querer especular más en moneda local que en divisas. Correcto. Eso te decía la teoría. La regla, correcto. Creo que subir la tasa de interés a más del 100%. Creo que en algunos bancos llegó hasta 110, 120% y la gente nada. O sea, no me ofrezcas ninguna tasa. Yo quiero estar seguro y comprar dólares y ese tipo de cambio. Y va ahí. Así es de indescifrable muchas veces el comportamiento humano. Una empresa está hecha de personas. Evidentemente, nosotros tenemos un departamento, tenemos un científico de datos y un departamento de innovación utilizando mucha inteligencia artificial que tienes que usarlo como una herramienta. Pero el consultor, y quiero ser muy sincero, los consultores que hemos tenido en Conecta en estos 14 años que estoy yo, que son de los que puedo hablar, has tenido de los que te caí, de los que no sirvieron para nada porque tuviste o falta de preparación del consultor o tu equipo no estaba apto para recibir el cambio. Pero también una cosa interesante es que necesitas consultores para ciertas etapas del camino. Y claro, lo que ahora nos suena tener cada vez una planificación estratégica, que es creo que el penúltimo ejercicio que hicimos con ustedes, fue maravilloso y cada vez discutiendo más y más mercado y más data. La primera vez que hicimos una planificación estratégica en Conecta,
tenía que ser un ejercicio muy simple porque recién íbamos a empezar a ver cosas básicas. Correcto. El mismo equipo, porque una empresa de estas con 12 personas sin un capital fuerte, obviamente tienes que tener gente comprometida e ir generando capacidades. Ahora, siendo una empresa mucho más grande, con mucho más retos, necesitas visiones de afuera que no te da la inteligencia artificial. Necesitas a alguien que venga, que entienda una industria, que entienda, sí, desde afuera con la industria, pero desde adentro viendo cada tema de la empresa y con esa visión que a veces, por más que uno esté metido en la industria, sí tengo 14 años me encantó la palabra, me acuerdo mucho de la que acabo de decir, estar curtido en esto, porque no ha sido fácil, ha sido un camino muy doloroso, aunque muy lindo, sí, con muchos desafíos, pero que realmente necesitamos empezar, no sé si a pensar fuera de la caja o a conocer también nuestra caja y las de afuera como para poder saber por qué camino íbamos. Entonces creo que consultores y como tu firma, y otra vez no es porque soy invitado al podcast, pero son varios temas en los que hemos trabajado y en los que vamos a seguir trabajando, que hace que visiones como la de ti sean importantes para nosotros. Es lo que te decía el otro día que conversábamos. Y otra vez es que normalmente pasa que, bueno, como estamos entre amigos, si muchos gerentes nos quedamos sin trabajo, lo primero que haces es decir, ahora vamos a ser consultores. Claro. Pero creo que son pocas empresas y pocas personas que le dieron un tinte tan empresarial realmente, tan estratégico, el de formar productos, el de conocer a los clientes y qué es lo que tiene el mercado para ofrecer lo que ofrece tu firma. Te agradezco mucho por mi querido Guillermo. Entonces, por supuesto, el tema es que siempre va a haber espacio para consultores que realmente aporten. Y creo que ahí viene también lo fino que tiene que ser uno para saber elegir esos consultores. Y la verdad que no nos equivocamos contigo, Guillermo, y felicitaciones y muchas gracias por el aporte que has hecho a Conecta. No, más bien, muchísimas gracias a ustedes por seguir confiando en nosotros y por seguir haciendo esto juntos. Mientras tengamos las oportunidades, nos encantan los retos que ustedes tienen frente al mercado. Aprecio mucho lo que acabas de decir. Siento que esto es algo que incluso forma parte de nuestra filosofía como firma consultora. Escogemos nuestros clientes y nos enamoramos de ellos. Y aunque no suene esto a una declaración de amor, nos hemos enamorado de lo que ustedes hacen en Conecta porque creemos firmemente en ese propósito máximo de llegar a resolver con algo tan sencillo como un pago en la calle, con cualquier herramienta que fuere, una tarjeta de débito, de crédito, un pago digital, un código QR, lo que fuere, el hecho de que eso realmente significa un cambio de vida para una persona, que puede llegar más adelante a impactarlo de una manera profunda. El otro día escuchaba un caso que me pareció súper interesante. En una población secundaria, la persona que vende velas en la entrada de la catedral empezó a utilizar una wallet, ¿no? Un sistema de pagos digitales para todas sus ventas, y mágicamente la entidad financiera que le brindaba el servicio se dio cuenta que era una persona que transaccionaba más de $1,200 al mes. Era un microempresario. Así es. La ceñito de las velas en la iglesia era una microempresaria y nadie la estaba cuidando o atendiendo como una microempresaria. No se la veía así hasta que vino el pago digital, vino el medio de pago, vino la entidad financiera que entendió a esa persona mediante la herramienta, y entonces ahora ya tiene nuevas oportunidades, ya tuvo un acceso a un microcrédito, ya empieza a pensar en tener una fábrica de velas. Y que capaz, ¿cómo inició con el primer canastito de velas? Correcto. A lo mejor fue un usurero el que le dio el crédito. Muy probablemente. Con intereses muy altos. Ahora se incluyó. Correcto. Y ya no solo tiene eso, tiene la fábrica, está en más iglesias, correcto, tiene gente trabajando para ella. Creo que es muy importante lo que se puede hacer y muy impactante. De acuerdo. Cuando me preguntan qué es lo que tú buscas en Conecta, y evidentemente uno tiene una familia, siempre va a haber temas personales de ahí, pero sobre todo quiero generar impactos. Sí. Yo creo que uno es inevitable después de 14 años que piense que cuántos años más va a estar acá, ¿no? También una empresa tecnológica necesita renovación. Pero cuando pienso en el qué pasará después, más allá de la parte personal, quiero ver lo que se dejó. El legado. Quiero ver ese legado. Es muy importante para mí y para mi equipo. Y trato de que también ese equipo, tengo muchos jóvenes como tú conoces, muchos empezaron además muy chiquitos en Conecta, ahora están ocupando puestos gerenciales. Sí.
gente muy comprometida con la empresa, con los valores, también muy estresados porque así por estamos, ese compromiso. ¿No? Sí. Cuando es una empresa se mueve mucho, también generamos bastante estrés, que es una gasolina para seguir dándole con todo, por supuesto, pero es de esos son los valores que estamos alcanzando en una empresa como esta. Ese legado que se quiere dejar, ese impacto viene a diferentes niveles y créeme que ese es como mi objetivo personal dentro de Conectados. Y apreciamos muchísimo poder tener aquí en este espacio a líderes como tú que están viendo más allá del PIG, están viendo más allá de cumplir al accionista, están viendo más allá de la marca en el mercado, están pensando en esto que son realmente lo que nos hace humanos. El legado que dejamos es parte de la historia de la raza humana, ¿verdad? Así es. Quiero cerrar con una última pregunta, Rami querido, y otra vez gracias por estar aquí. ¿Qué es lo que tú le dirías a esos otros líderes empresariales que están viendo condiciones de mercado cambiantes todo el tiempo, que tienen un negocio exitoso, pero se sienten conflictuados por todo lo que está pasando a su alrededor? Parecería ser, lo decíamos en el evento de aniversario de la compañía, parecería ser que ser gerente general hoy o ser presidente ejecutivo hoy es una exigencia de tratar de tener todas las respuestas para todas las personas todo el tiempo. Pero ¿qué les dirías tú, base a tu experiencia, tu camino, a tu recorrido? ¿Por qué vale la pena seguir reinventándose a pesar de lo incómodo que puede eso llegar a significar? El pensar así como que uno debe tener todas las respuestas viene capaz por las generaciones anteriores que estuvieron a cargo de empresas sobre todo en nuestro país. Gran parte de empresas y entidades familiares en las que evidentemente esa visión de emprendedor, del innovador incluso en ese momento, total, absolutamente, hacía que el equipo tenga que girar alrededor de esa persona. Por lo tanto, es que además su equipo podrían ser su pareja, sus hijos. Correcto. Entonces había un respeto doble por padre, por ejemplo, y por gerente de patriarca. Por patriarca, y terminaba siendo un patriarca, ¿no es cierto? Porque es un todo ahí. Eso definitivamente tiene que ir cambiando. Correcto. Primero que el rato que tú pienses que vas a tener todas las respuestas, te vas a estresar un montón porque no es así. Seguramente si acumulaste muchos años de experiencia, te vas a dar cuenta que hay más que conocer cada vez. Que de alguna forma dicen que es va a ser muy coloquial lo que voy a decir, pero me decían, y creo que el ignorante, de hecho, no tiene estrés, no se estresa, porque como el ignorante me refiero no siendo peyorativo, sino a que falta de conocimiento, porque piensas que no hay mucho más que conocer. Correcto. Bueno, no te estreses. Empiezas en un programa de conocimiento cuando empiezas a estudiar y vas conociendo más y esa base de conocimiento cada vez se va haciendo más grande, te empiezas a estresar más porque ves que hay mucho más que conocer. Entonces, vamos a tener las respuestas para todo, como difícil. Entonces, yo sé que cuando te preguntan cuáles son las claves para ser buen gerente, primero que no las sé todas, pero te voy a dar algunos consejos desde mi experiencia. No quiero sonar a humilde ni nada, sino simplemente contar capaz mi experiencia, por favor, de haber estado de estar en una empresa que nació muy, muy chiquita, con cero interés no solo de los clientes, sino de sus accionistas en ese momento, y que ahora evidentemente tenemos, hablando desde el punto de vista estratégico, un grupo de interesados más grande, pero varias son las claves. Primero, el que debes tener un equipo que valga la pena, que te apoye, porque tú no tienes justamente todas esas respuestas. Bien. Deja de estresarte porque te puedes acabar. Pues sí, yo hablando de deja de estresarte, bueno, capaz suena para los que me conocen un poco contraproducente a lo que pasa, pero en realidad si tienes un equipo realmente que valga la pena y el que tiene que estar al lado tuyo, hay que confiar en esa gente que te ayude a salir, que eso no pasaba antes. Entonces, cambiemos del papel de patriarca, pues, no de emperador. No tenemos semidioses, no tenemos la respuesta a todo, para nada. Necesitamos ese muy buen equipo. Que uno tiene que estar claro que nunca deja de aprender. Correcto. Por Dios, de ese tema que sí puede ser incluso de mucho ego, el saber que ya no puedes aprender más. Por dos razones, porque conoces todo, porque ya a esta edad no se aprende nada. Mentira, por Dios, creo que esa parte nos mantiene vivos, y eso conversamos de nuestros papás, ¿no? Correcto. El otro día hay que estar aprendiendo y conociendo. Y creo que otra de las claves del éxito es tener
buenos consultores, gente que realmente te aporte porque tienen que venir y, por supuesto, en ese orden, con un buen equipo, estás abierto a conocer más y llega un consultor ya con la experiencia que tienes, contratas al idóneo en los diferentes campos para que te ayude. Creo que esas son las cosas que te van haciendo que te reinventes cada vez. A ver, o sea, si se te acabó la gasolina, porque es evidente que también puede haber cansancio físico, el mismo estrés a veces agota ya las energías. Que alguien traiga gasolina, que alguien traiga energía de fuera, te haga ver las cosas de otra forma. Y hoy evidentemente no es que les hacemos caso a todos los consultores, ¿no? pero te dan te amplía esa base de conocimiento, te dan varios inputs de tal forma que tú puedes estar todavía concentrado en el negocio, en ese core también. A veces los gerentes somos, y muchas veces de hecho imagen, tenemos que estar ahí muy metidos en la parte comercial. Entonces esa ayuda externa también es muy buena. Yo creo que son 3 elementos. Evidentemente, académicamente puedes hablar de otros temas claves, pero para una conversación tan chévere y tan distendida como estas, creo que son 3 cosas muy importantes que debemos tener como para seguir reinventándonos y que las empresas no se mueran en el corto plazo, ni siquiera en el tiempo que dice en la escritura, ¿no? Ahora ya pone 100 años. O sea, creo que hay que ir más allá. Creo que te puedo aportar eso desde mi experiencia. Te agradezco muchísimo. Y en realidad, creo que podríamos seguir hablando de muchísimas más cosas. El tiempo tiene una restricción natural también al espacio. Pero no es la televisión, pero... no es televisión, pero igual tenemos unas marcas de tiempo, absolutamente. Muchísimas gracias, Rami. No, que esta no sea la única vez que te tenemos acá. De seguro el podcast va a seguir creciendo. Esperamos que sí. Por supuesto. Y de seguro tenemos nuevos espacios para seguir conversando y conectando. Te agradezco mucho a mi hermano. Siempre. Muchísimas gracias por tenerte. Otra vez, felicitaciones por ese aniversario. Estuvo todo el festejo. Me imagino que van a ser los siguientes, ¿no? Sí. De ahí para arriba. Gracias, Rami.